Grabando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Punto de Conflicto Radio, transmitiendo desde la UNIT Campus Mérida, este día, lunes, en el cual iniciamos actividades, lunes 21 de febrero, iniciando actividades en esta casa de estudios, y agradecemos a aquellas personas que hacen posible pues, nuestro programa Punto de Conflicto Radio, sobre todo a la Universidad Interamericana para el Desarrollo Campus Mérida, a la Escuela de Comunicación, de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, y al Consejo Estudiantil de la UNIT Mérida. Gracias. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante, trascendental, sobre todo para aquellas personas que son contribuyentes y que de alguna manera pues, les interesa, ¿sí?, la deducción para el pago de sus impuestos, particularmente en el caso del ISR. Y es por eso que iniciamos, porque el 15 de febrero pasado, el presidente Felipe Calderón Hinojosa emitió un decreto publicado el 15 de febrero del 2011 en el Diario Oficial de la Federación, en el cual es un estímulo fiscal, dice, a las personas físicas en relación con los pagos por servicios educativos. El decreto básicamente señala los puntos pormenorizados que ahorita vamos a leer, pero el día de hoy tenemos a dos personas que nos van a ayudar a entender mejor este tema del decreto, para que usted que está familiarizándose con ese tema, usted que se paga sus estudios, o tú estudiante que te estás pagando tus estudios, o que le pagas los estudios a tu hijo, por ejemplo, maestro, ¿sí?, alumno, que le pagas los estudios a tu hijo, por ejemplo, o a tu esposa, pues tengas de alguna manera el conocimiento de cómo deducir tu ISR. Y hemos invitado a Joaquín Díaz Mena, él es el delegado de la SEP, ¿sí?, y al contador Wilber Pérez García, quien nos va a apoyar. Wilber, aquí es amigo del programa, nos va a apoyar en estos términos para la mejor comprensión de los términos fiscales. Bienvenidos a ambos, muchas gracias por estar en Punto de Conflicto. Gracias, buenas noches. Gracias, ¿qué tal? Miren, empezamos con esto y básicamente el decreto dice lo siguiente, y a partir de este conocimiento que tengan todos los que nos están escuchando, pues partimos de un análisis en profundidad. El decreto se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los establecidos en el título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, consistente en disminuir el resultado obtenido conforme a la primera oración del primer párrafo del artículo 177, dice que es de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cantidad que corresponda conforme al artículo tercero del presente decreto. Básicamente por los pagos y servicios de enseñanza general de la educación efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato, y para los ascendientes o sus descendientes en línea recta, siempre que el cónyuge, concubino, ascendiente o descendiente, ¿ok?, de que se trate, no perciba durante el año de calendario de ingreso en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, y se cumpla con lo siguiente. Y bueno, menciona que tenga reconocimiento de validez oficial, en este caso la casa de estudios, ¿sí?, con respecto a los términos de la Ley General de Educación, y que cubrir únicamente los servicios correspondientes a la enseñanza del alumno. Menciona que las instituciones educativas deberán separar en el comprobante fiscal el monto que corresponde al concepto de enseñanza del alumno. Muy bien. Palabras más, palabras menos, lo que nos interesa en este caso es conocer los beneficios. En este caso el delegado de la SEP nos puede explicar qué beneficios trae este decreto, y ya luego entraríamos con Wilber para que nos explique particularmente los beneficios de cómo se debe ir declarando en esos términos fiscales. Adelante. Pues muchas gracias, Fernando, antes que nada por la invitación. Wilber, me da mucho gusto coincidir en este programa, y pues principalmente explicarle a los que nos escuchan que este es un decreto que el presidente Felipe Calderón emite en primera instancia como un reconocimiento a los padres de familia que han hecho un esfuerzo por darle una educación a sus hijos en escuelas privadas. Hay que decir que la educación pública es la que paga el gobierno y que la da gratuitamente, y que la educación privada no solamente no le cuesta al gobierno otorgarla, sino que además el padre de familia que hace un esfuerzo por pagar la colegiatura de sus hijos,
paga también sus impuestos y con ello colabora para que el gobierno le dé la educación pública al resto de la población. Por lo tanto, este es un reconocimiento a los padres de familia que están pagando una escuela privada y que de ninguna manera eso significa que sean gente adinerada, gente rica. Ustedes aquí en la UNIT son testigos de que muchos alumnos que ustedes tienen pues son de familias que hacen un gran esfuerzo, un sacrificio por cubrir las colegiaturas. Hay gente de otros municipios que vienen a estudiar aquí con ustedes y que realmente hay un esfuerzo familiar. Hay una cantidad, un porcentaje a veces alto del sueldo de la familia que se va a la educación privada. En segundo término, ¿qué beneficio trae? El beneficio de revisar que los que se puedan beneficiar de este proyecto tengan que estudiar en escuelas con registro de validez oficial de estudios. Y esto pues es muy importante y hay opciones precisamente para que una escuela tenga esta validez, ya sea de la Universidad Autónoma de Yucatán, ya sea de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado o de la Secretaría de Educación Pública Federal. Otro beneficio que trae esto es aumentar de alguna manera la base gravable, es decir, la cantidad de gente que declara sus impuestos. Posiblemente hoy pudiera haber una pequeña empresa cuyo propietario no esté haciendo su declaración y por beneficiarse de este decreto va y se inscribe en Hacienda y comienza ya a hacer declaraciones. Y por el otro lado, hay muchas escuelas que posiblemente no están dando una factura a los alumnos por el pago de sus cuotas. Por lo tanto, también pues el padre de familia, ante la necesidad de tener ese documento comprobatorio para la declaración y de ahí deducir en la declaración de ISR la colegiatura de sus hijos, pues se va a obligar a todas las escuelas de alguna manera, para mantener a su población estudiantil, tener que dar un comprobante fiscal reconocido. De alguna manera, los beneficios que vemos en esto pues va a ser un gran impulso a la economía de las familias, que puedan recuperar el dinero invertido en la educación de sus hijos. Hay un tope máximo, bien lo dijiste hace un momento, el tope máximo para deducir es la cantidad promedio que le cuesta al gobierno un alumno en una escuela pública. Por ejemplo, comentamos en preescolar, le cuesta al gobierno 14.200 al año cada uno de sus alumnos. En primaria 12.900 al año, en secundaria 19.900 y en preparatoria 24.500 al año. Eso cuesta un alumno en una escuela pública. Ese es el tope máximo entonces que la gente puede deducir de la educación de sus hijos, la propia, el cónyuge o los padres. Pues yo veo un gran beneficio, este decreto que se emite el 14 de febrero, lo ha dicho el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, que es precisamente un incentivo a aquellos padres de familia que hacen sacrificio por pagar la colegiatura de sus hijos en escuelas privadas y que bueno, ojalá que sea muchos los que lo puedan aprovechar. Por el costo, Joaquín, veo que es más bien para una clase media, ¿no? Digamos, o sea, para el padre de familia, pensándolo así, o el mismo contribuyente, digámoslo así, que se esté pagando algún estudio de maestría, por ejemplo, algún estudio de doctorado, por ejemplo, que igual de su cónyuge, por ejemplo, o su concubina, como menciona, ¿no? Por los topes que mencionan de 14.200 para preescolar, por ejemplo, ¿sí? Para primaria, en fin, aunque no establece en casos de nivel superior, ¿no? No, en este caso el límite es hasta bachillerato. Pero cuando se esté pagando, por aquí mencionaba el decreto, cuando también se esté pagando sus estudios, ¿también lo incluye? ¿O? No, en el caso específico, de esta primera parte, hicieron una medición hasta dónde no afecta la economía también del gobierno federal, porque hay que aclarar esto. Hay mucha gente que piensa que por este decreto va de alguna manera a disminuir la cantidad de recursos para la educación pública. Y han habido críticas al decreto y vaya, es un punto de conflicto discutir si va a salir afectada la educación pública, y de ninguna manera, porque lo único que se está viendo en este caso es que con los ahorros y con la austeridad del gobierno federal deje de percibir estos impuestos, pero no está directamente ligado a lo que el gobierno anualmente invierte en la educación pública, que básicamente es un esquema de la Alianza por la Calidad de la Educación, que tiene tres partes. La Alianza de la Calidad de la Educación marca inversión en mejores escuelas,